Hola y bienvenidos, nosotros somos estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE. Este es el informe de la tarea número 5 de la asignatura Fundamentos de Circuitos Eléctricos, capítulos 9 y 10 del libro Análisis de Circuitos, Teoría y Práctica de Alan, Robbins y Miller. Los integrantes de mi grupo son Cadena Fernanda, Chas Geraldi y Contreras Ian. Como objetivos de nuestra tarea número 5 tenemos: objetivo general, aprender conceptos fundamentales sobre el teorema de redes y capacitancia e inductancia en un circuito eléctrico. Poner en práctica estos conceptos a partir de la realización de problemas y ejercicios planteados de acuerdo al libro Análisis de Circuitos, Teoría y Práctica de Alan, Robbins y Wilhelm Miller. Como objetivos específicos: examinar la teoría del capítulo 9 referente al tema teorema de redes y analizar la teoría del capítulo 10 referente al tema capacitores y capacitancia. Capítulo 9. 9.1 Teorema de superposición. Es un método que permite determinar la corriente o el voltaje en cualquier resistor o rama en una red. 9.2 Teorema de Thevenin. Permite reducir incluso el circuito más complicado en una sola fuente de voltaje y una sola resistencia. 9.3 Teorema de Norton. El circuito se reduce a una sola fuente de corriente y un resistor en paralelo. 9.4 Teorema de transferencia de máxima potencia. Se desea con frecuencia que la carga reciba la máxima cantidad de potencia de una fuente. Una resistencia de carga recibirá la máxima potencia de un circuito cuando la resistencia de la carga es exactamente igual que la resistencia de Thevenin. 9.5 Teorema de sustitución. Cualquier rama dentro de un circuito puede reemplazarse con una rama equivalente, siempre que la rama sustituta tenga la misma corriente y voltaje que el original. Teorema de Millman. Se usa para simplificar circuitos que tienen varias fuentes de voltaje en paralelo. Teorema de reciprocidad. Solo se puede usar con circuitos que contengan una sola fuente, ya sea voltaje o de corriente. Análisis de circuitos por computadora. 9.8 Multisim y PSPICE se usan con facilidad para ilustrar los teoremas importantes. Multisim permite construir y probar un circuito justamente como se haría en el laboratorio. Capítulo 10. Capacitancia. 10.1 Un capacitor está compuesto de dos conductores separados por un aislante. 10.2 Factores que afectan la capacitancia. La capacitancia es directamente proporcional a la carga. Eso significa que entre más carga se puede poner en las placas de un capacitor para un determinado voltaje, mayor será su capacitancia. 10.3 Campos eléctricos. Cargas diferentes se atraen mientras que cargas iguales se repelen. La región en la cual existe esta fuerza se llama campo eléctrico. 10.4 Dieléctricos. Un dieléctrico incrementa la capacitancia. 10.5 Efectos no ideales. Los capacitores reales tienen varias características no ideales: corrientes de fuga, absorción dieléctrica y coeficiente de temperatura. 10.6 Tipos de capacitores. Ya que no hay un tipo de capacitor que sea adecuado para todas las aplicaciones, se fabrican una gran variedad de tipos y tamaños. Entre ellos están los tipos fijos y variables con diferentes dieléctricos y áreas de aplicación recomendadas. 10.7 Capacitores en paralelo y en serie. Capacitores en paralelo. El área de las placas efectivas es la suma de las áreas de las placas individuales. La capacitancia total es la suma de las capacitancias individuales. En serie, la misma carga aparece en cada uno. 10.8 Corriente y voltaje en el capacitor. Durante la carga los electrones se mueven de una placa del capacitor a la otra. 10.9 Energía almacenada por un capacitor. Un capacitor ideal no disipa potencia. Cuando la potencia se transfiere a un capacitor, toda la almacena como energía en el campo eléctrico del capacitor. 10.10 Fallas en el capacitor y solución de problemas. Aunque los capacitores son totalmente confiables, pueden fallar debido a una mala aplicación, voltaje, corriente o temperatura excesivos o simplemente por el uso. Se puede poner en corto internamente, las terminales pueden llegar a abrirse,
Los dieléctricos pueden llegar a tener fugas excesivas y pueden fallar de manera catastrófica debido al uso incorrecto. Ya. Ejercicio número 13. Vea el circuito de la figura 987 y resuelva. Encuentre el circuito equivalente de Thevenin externo a las terminales indicadas. Necesitamos la resistencia equivalente 1, que es igual a 20 por 60 sobre 20 más 60, porque están en paralelo, que esto nos da igual a 15 ohmios. Tenemos también la resistencia de Thevenin, que es la resistencia equivalente 1 más la resistencia 3, que nos daría 15 más 35 igual a 50 ohmios. B. Usa el circuito equivalente de Thevenin para determinar la corriente a través de las ramas indicadas. Voltaje resistencia 60 igual a 100 por 60 sobre 80 igual a 75 voltios. Voltaje de Thevenin es igual al voltaje de resistencia de 60 igual a 75 voltios. Resistencia equivalente 2 es igual a resistencia de Thevenin más resistencia L. Resistencia equivalente 2 es igual a 50 más 50. La resistencia equivalente 2 nos daría 100 ohmios. Y ahora reemplazando en la fórmula de la corriente, que es voltaje de Thevenin sobre resistencia equivalente, nos daría igual a 75 voltios sobre 100 ohmios. Corriente igual a 0,75 amperios. Ejercicio número 25, referente al teorema de Norton, unidad 9. Encuentra el circuito equivalente de Norton externo a RL en el circuito de la figura 9 rayo 81. Usa el circuito equivalente para encontrar la corriente en L para el circuito. Para ello hacemos un análisis de los resistores. En este caso se puede ver que el resistor 2 y el resistor 3 se encuentran en paralelo. Adicionalmente se suma el resistor 1. Esto para sacar la corriente. Si recordamos mediante la ley de Ohm, la corriente es igual al voltaje sobre el resistor. Entonces, en referencia a este tema del teorema de Norton, tendríamos la fórmula para la corriente. E sobre nuestras resistencias en paralelo, R2 y R3 más nuestra resistencia 1. Sustituyendo con los valores respectivos de cada uno de estas, nos da un valor de 1.1 amperios. Esto en cuanto a la corriente 1. Entonces tendríamos nuestra corriente 2, que vendría a ser igual a la multiplicación de nuestra corriente ya obtenida anteriormente por la resistencia 2 más la suma de la resistencia 2 con la resistencia 3. Sustituimos valores y nos da que nuestra corriente 2 viene a ser igual a 0.5 amperios. Para nuestra corriente en N tenemos que es igual a 0.5 amperios y nuestra corriente en L tenemos que es la multiplicación de nuestra corriente en N por la resistencia en N sobre la resistencia en N más la resistencia en L. Entonces sustituimos valores nuevamente y nos da que nuestra corriente en L es igual a 0.2 amperios. Ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio, que trata sobre el teorema de Thevenin. Nos pide, encuentre el equivalente de Thevenin externo a RL en el circuito de la figura 981. Usa el circuito equivalente para encontrar voltaje en AB. Como podemos observar, aquí tenemos un circuito con resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3 y la resistencia L que debemos encontrar. Entonces, el teorema de Thevenin nos dice que esto va a ser igual a la resistencia 1 por la resistencia 2 más la resistencia 3 y esto sobre la resistencia 1 más la resistencia 2. Realizando este teorema y resolviendo, nos queda que
esto es igual a 20 ohmios. Para encontrar el voltaje de Thevenin, vamos a utilizar la fórmula del divisor de voltaje, que nos dice que es voltaje por la resistencia 2 sobre la resistencia 1 por más la resistencia 2. Reemplazamos los datos y nos queda que el voltaje de Thevenin es igual a 10 voltios. Para encontrar el voltaje en AB, vamos a igual a utilizar la fórmula del divisor de voltaje, pero en este caso vamos a reemplazar los datos ya encontrados. Nos dice que el voltaje de Thevenin por la resistencia en L sobre la resistencia de Thevenin más la resistencia en L. Reemplazamos los datos y nos queda que 10 voltios por 30 ohmios sobre 20 ohmios más 30 ohmios nos da igual que el voltaje en AB es igual a 6,0. Ese sería nuestro resultado. Conclusiones. Después de haber analizado la teoría y práctica de los temas ya mencionados, pudimos llegar a la conclusión de que estos teoremas básicos nos permiten analizar las redes resistivas más complejas de un circuito. Además, los teoremas más útiles de redes son el de superposición, el de Thevenin, el de Norton y el de máxima transferencia de potencia. Además, un capacitor es un componente de circuito diseñado para almacenar carga eléctrica. Se les utiliza en sistemas de radio y televisión, por ejemplo, para sintonizar señales. Asimismo, la capacitancia es la propiedad eléctrica de los capacitores. Es una medida de carga que puede mantener un capacitor. Como recomendaciones debemos examinar más a fondo los teoremas que no se les toma mucha importancia, ya que cada uno es fundamental en el cálculo de voltajes para un circuito, y tener en cuenta que por lo menos debemos aprender lo básico sobre estos temas. También realizar más prácticas con respecto a capacitores y capacitancia.